Bienvenidos a todos a esta continuidad de la clase. Damos gracias a Dios por otro día más que nos concede. Es agradable, es alegre, es bonito cuando disponemos en nuestro corazón, ¿verdad?, el poder venir a recibir palabra, independientemente de qué es lo que nos toca, ¿verdad?, o quién nos toca. Cuando disponemos nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios, realmente es lo que nos transforma, la palabra de Dios misma. Bien, hermanos, vamos a estudiar la continuidad de la carta a los Romanos. Estamos en Romanos 5. Ya, ¿cuánto tiene la revelación de que después del capítulo 4 sigue el capítulo 5? Qué revelación, ¿verdad? Dijo el pastor, un pastor que conozco y quiero mucho. Le mando saludos y un día llega a ver este video. Vamos a tratar de distribuir este estudio en secciones de manera tal de que lo podamos asimilar, que de la misma forma como el Señor trató conmigo, también pueda tratar con usted, o que también ustedes puedan ser tratados por medio de su palabra. Les pido por favor que me acompañen en un tiempo de oración para darle inicio a este estudio. Padre bueno, Padre santo, estamos delante de ti, mi Dios, con un corazón dispuesto a aprender de ti. Gracias te damos, mi Dios, porque nos has concedido la oportunidad, el privilegio de poder estar reunidos en este salón, en el cual tú, mi Dios, has dispuesto para que podamos nosotros congregarnos, alabar tu nombre, aprender de tu palabra. Señor, sé tú guiándonos, dándonos el entendimiento, la sabiduría y la disposición en nuestro corazón de forma tal que podamos ser transformados, formados, guiados y cambiados completamente de forma tal que te honremos con todo lo que hacemos, con lo que pensemos. A ti, mi Cristo, a ti la honra por siempre, para siempre. Ayúdanos, mi Dios, pues necesitamos de ti. Que este siervo tuyo que vas a usar, Señor, vengue para que tú crezcas y tú, Señor, seas glorificado. Bendito seas por siempre. Amén. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción. Aquí quiero decir que en esta lectura vamos a distinguir dos secciones. Vamos a distinguir dos secciones de las cuales, con el favor de Dios, vamos a poder desarrollar la primera. No creo que vamos a poder desarrollar todo el capítulo, sin embargo, vamos a tratar de avanzar y hasta donde el Señor nos ayude, ¿verdad? Donde el Señor nos ayude a desarrollar este tema. La primera comprende el párrafo entre el verso 1 al 11, que es el que vamos a leer ahora, y pues la otra del 12 hasta que termine el capítulo, creo que es el versículo 21. De hecho, sí, el 21. Vamos a ver que esta primera sección antecede los capítulos anteriores. Algunos comentaristas dicen que debería haber sido parte del capítulo 4, pero recordemos que la Biblia originalmente no se escribió ni con capítulos ni con versículos, entonces, pues, como puede ser sí, puede ser no. En todo caso, es la continuidad de la carta. Y entonces, vamos a iniciar con la palabra que inicia este capítulo, que dice justificados. Ahí abre el capítulo y está haciendo mención por todo lo que ya se mencionó, todo lo que el pastor ya nos ha instruido y nuestro hermano Alex también en los capítulos anteriores del 1 al 4. Aquí está diciendo, bueno, mira, en base a todo eso, bueno, aquí te va, ¿verdad? Vimos que en el capítulo pasado concluyó con esa afirmación que mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo se resolvió el problema, ese problema tan grave de la transgresión, ¿verdad? Y por medio de su resurrección también se establece esa justificación. Sí, entonces, déjame que estoy aquí en Marcos.
Es bonito, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si leemos ahorita un poquitito de corrido los versículos del 1 al 11 de Romanos 5? Y yo les voy a pedir para que nos despertemos y nos animemos y nos ponemos de pie y leemos juntos esta parte de la palabra, del versículo del 1 al 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser alguno osar a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Palabra del Señor. Y pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Vamos a darle seguimiento a esto. Aquí vemos un término nuevo que habla en el segundo versículo, donde está aludiendo la gloria de la esperanza, que vincula con los pasajes anteriores en el capítulo 4, verso 16, por si quieres la referencia, en donde ya había introducido el término salvífico Pablo. Pero lo que ya dijo en el capítulo 3, verso 24, donde se situó la gracia como una base de la salvación, ¿verdad? Ahora vemos un nuevo término que dice nos gloriamos. Eso es lo que aparece en el versículo 2. Y está reiterando lo que vamos a ver en los versículos 3 y 11 más adelante. Esto es como un en contra de la jactancia de como una antítesis, vaya. O sea, que no el protagonismo, sino que como una contrariedad en lo que los judíos se jactaban de que sus propias obras lo hacían favorables delante de Dios, la condición de ellos era en favor de Dios, porque pues eran los elegidos, y entonces con las obras que ellos hacían, pues también se ganaban el favor de Dios. Pero vamos a ver más adelante cómo es bien importante entender este capítulo 5, porque, mira, los capítulos que siguen, especialmente el capítulo 8, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9, para poder entender esta justificación, esta declaración, que nos declara como que no fuéramos justos, lo entendemos, podríamos malentender. De hecho, algunas doctrinas se han levantado en base al capítulo 8, el capítulo 9 de Romanos. Entonces es bien importante ir paso a pasito de manera tal de que tampoco nos confundamos. Que el Señor nos ayude con esto. El concepto gracia se hace sentir de forma notable en este segundo párrafo que vamos a ver. Es bien importante entender tres aspectos que quiero de pronto resaltar aquí. La primera es que vamos a ver la seguridad por la justificación. Esto está en los primeros versículos del 1 al 5. Vamos a ver la seguridad que es por el amor de Dios, los versículos del 6 al 8. Y de los versículos del 9 al 11, que es hasta ahí donde pretendo llegar a concluir esta primera parte del capítulo. Veremos la seguridad por la posición alcanzada, pero en Cristo.
Entonces es bien importante ver que esta es la primera parte de la, como diríamos, eh, ese regocijo, ese júbilo, ese gozo, esa alegría de lo que es esa certeza de esa salvación, ¿sí? Eso es lo que vemos en esta primera parte. En la segunda parte, de los versículos del 12 al 21, vamos a ver la aplicación. Por eso es que está dividido en estos dos grandes temas, podría decir así, para desarrollarlos. Entonces, vamos a enfocarnos en la primera parte, los versículos que acabamos de leer. Y aquí vamos a ver varios beneficios. Esos beneficios de creer en el Señor. Los primeros versículos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí estamos viendo el primer beneficio, ¿verdad? Dice, justificados pues por la fe. Bueno, si vemos que hasta este punto, hasta este momento, Pablo ya ha dado la convicción de que el único modo, la única forma de poder llegar a adquirir, diciéndolo si queremos usar un término, esa salvación es que somos justificados por gracia. Y somos justificados por gracia por medio de la fe. Eso es importante que lo tengamos bien claro, y creo que ya lo tuvimos claro cuando nuestro hermano Alex y nuestro pastor también ya nos dio esta información, ya nos dio esta clase, ya estudiamos los primeros 4 capítulos. Ahora Pablo nos va a decir cuáles son esos beneficios prácticos de los que se está hablando, dando una idea un poco más intensa, más interesante en referencia a esto, porque dice justificados, dice que es por la fe, ¿verdad? Aquí está hablando en los primeros capítulos hablamos de que era un decreto legal que Pablo había mencionado. La palabra de Dios nos encuentra culpables ante el tribunal, ante la ley del Señor, y obviamente la consecuencia es muerte, ¿verdad? Pero también vemos que debido a lo que Jesucristo hizo, que lo hizo por nosotros, la justicia de Dios es dada para todo aquel que en Él cree, ¿sí? Entonces, aquí vemos ese beneficio, que donde la sentencia culpable, por medio de Jesucristo, se vuelve en justificado, ¿sí? Eso es lo que yo tenía anotado en mi Biblia, lo que dice que somos declarados inocentes, esa palabra justificados. O sea, que somos declarados inocentes, sin culpa. Eso es lo que pasa, pero por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que está enfrente del Señor. El Señor ya no mira a Julio el pecador, sino mira a Cristo el Redentor. Entonces somos justificados, estamos sin culpa, estamos ya declarados inocentes, pero por nuestro Señor Jesucristo, no por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad. Y ahí está donde dice que fuimos justificados por la fe. Pero dice más adelante que hay paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese es el primer beneficio que vemos, ¿sí? El primer beneficio es que tenemos paz para con Dios. Obviamente vemos que el precio ha sido pagado de forma completa, ¿verdad? No ha habido ahí un abono o pagó un 50%, un 80%, un 99.999, no, al total. La paga es total. El Señor pagó por nuestras culpas. La justicia de Dios hacia nosotros está satisfecha en Cristo. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, esa paz de la que está hablando aquí Pablo, no es la que se menciona, por ejemplo, como en Filipenses, por si quiere la referencia, Filipenses 4:7, donde dice, yo se lo leo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es como decir que ese gozo, esa paz, esa tranquilidad que Dios te va a guardar, y vas a sentirte bien a gusto porque Dios te da esa paz. No está hablando de esa paz, está hablando de esa paz como cuando hay una guerra, ¿sí? ¿Sí me voy a entender? Es esa guerra, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Entonces ahora estamos en paz para con Dios, ¿sí?
Ese es el detalle. Era la batalla entre nosotros contra el Señor. Pero ya se acabó. Ahí se acabó. Él ya ganó. Cristo ganó la batalla por nosotros. Y no es que le ganó a Dios, sino que fue esa lucha de esa enemistad la que teníamos nosotros contra el Señor. Algunos ni siquiera sabían que tenían paz para con Dios. Es como aquel que va en su carro, se va pasando los semáforos en rojo, ¿verdad? Y no se da cuenta, no pasa nada, no se pasa nada. Y no se da cuenta hasta que mira por el retrovisor y ve que unas lucecitas así bien bonitas, ¿verdad? Que van saliendo. Y aún así todavía ni se da cuenta, ¿qué será? Y luego, bueno, hasta que lo paran, y entonces se va a dar cuenta en el problema en el que se había metido. Algunas personas, algunos cristianos también viven en esta situación, que no se dan cuenta que ahora están en paz para con Dios. Y eso lo debemos de tener claro nosotros. Esta paz solamente puede llegar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento de la paz, de esta paz. De hecho, Él es nuestra paz. Dice Efesios capítulo 2, verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Se da cuenta? Él fue el que derribó esa pared que había intermedia entre el pueblo de Dios y nosotros los enemigos. O sea, es decir, como pueblo de Dios, los adquiridos por Dios, aquí, en el área de Dios, y nosotros de aquel lado, como enemigos. Es a esta gracia en la cual estamos firmes. Ese, lo que continúa, ¿verdad? En el capítulo 5 estamos viendo el versículo que dice, por quien también tenemos entrada por la fe, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 1 y 2. No es solamente el medio por el cual somos salvos, sino también es esa descripción de nuestra posición. Es esa posición actual, o sea, ya siendo salvos, siendo rescatados por nuestro Señor Jesucristo. No solamente fue el punto de que, el Señor me salvó y ahora ahora soy cristiano. No solamente es ese principio, como cuando el Señor te rescató y te diste cuenta que fuiste salvo, fuiste perdonado de tus pecados, sino que es esa continuidad. Es el principio de la continuidad, no sé si se entiende eso, pero es el principio de lo que debe de estar constantemente. Es la continuidad. Estamos firmes, se traduce en un tiempo perfecto. Estamos, es ahora y siempre, usando ese sentido del presente, pues. O sea, no es que estaremos firmes o estaríamos firmes o estuvimos firmes. No está hablando del término presente perfecto. Estamos firmes en Jesucristo. Ese pensamiento es el que está reflejando Pablo ahí, de que es una continuidad y en tiempo perfecto. O sea, desde ya estamos firmes en el Señor Jesucristo. Y es que muchos cristianos comienzan en gracia, pero luego empiezan a avanzar en esa perfección, llamémosle así, y en esa madurez de tratar con Dios y tratando de cumplir la ley, tratando de hacer buenas obras, tratando de hacer muchas cosas con esa idea de que merezco más o de que voy a ganar más de parte de Dios porque yo estoy haciendo mucho por Él. Y Pablo está haciendo mucha mención. De hecho, Pablo hace mención en Gálatas 3, versos 2 al 3 y Gálatas 5, versos del 1 al 4, para los que toman nota, esas referencias. Él está haciendo marcando atacando ese pensamiento. Espérate, no estamos hablando de que tienes obras para ganarte el favor de Dios. Es más, si alguien me ayuda con Gálatas 5, verso 1 al 4. A ver quién se funda más rápido que yo. Muchos, ¿verdad? Amén. Adelante, mi hermano. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha librado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo la ley.
Presten atención, yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Han caído de la gracia de Dios. Si están creyéndose que porque están haciendo favores por medio de la ley y cumpliendo la ley, no, pues ya han caído de la gracia de Dios. Así es como termina el verso 4. Dice, si los que por la ley se justifican, de la gracia se han caído. Una gracia firme nos asegura que la actitud presente de Dios hacia el creyente en Cristo es de favor, es que nos favorece. Entonces eso termina en la alegría, en ese placer, en ese gozo de saber que Él no solo nos ama, no solo tiene amor por nosotros, sino que le agradamos a Él. Pero no solo le agradamos a Él porque, ay, qué bonita cara, ¿verdad? Qué bonitos mis niños. No, porque estamos en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús donde está, digámoslo así, la clave, ¿verdad? Es que estar firme en la gracia del Señor significa que, bueno, primero uno de los puntos es que yo no necesito probar que soy digno del amor de Dios. Porque el Señor me ama no por lo que soy, sino que porque en Cristo me ama, ¿sí? Ya Dios es mi amigo, ya no es mi enemigo, ya no somos enemigos del Señor, sino somos amigos del Señor. Otra cosa es que la puerta de acceso, como dice Hebreo, ¿verdad? Podemos entrar con confianza al trono de la gracia. La entrada está abierta de forma permanente. No hay tapujos, no hay bloqueo. Podemos entrar de forma confiada. Además de eso, recordemos que lo que Pablo dice, que el acta de decretos ha sido cancelada, ¿verdad? Dice, entonces, esa libre hoja de cuentas ya ha sido pagada por Jesús. Ya estamos libres, perdón, de esa hoja de cuentas, aquí todas estas deudas, ¿verdad? Ya fueron canceladas por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos de tener nosotros como cristianos, como los que hemos sido alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Primero, debemos de creer y consentir debemos de tener claro de que y creer que y consentir, es decir, estar seguros de que el ser amados mientras no somos dignos de ser amados, ¿no?, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es como un misterio, ¿no? Es como un secreto, es algo que, pero lo debemos de recibir como es. Pero es uno de los misterios que el Señor, ¿cómo es posible si yo no soy digno? Él aún así me ama, ¿sí? Eso nos lleva también a que debemos de mantenernos afuera de esos pensamientos de que tenemos que hacer algo para ganarnos el favor de Dios. Porque lo que estamos haciendo entonces ahí es confirmar nada más únicamente los deseos de la carne. Es decir, que lo que yo puedo hacer por el Señor me favorece delante de Él y por eso me quiere. Si vamos cayendo en cuenta en eso. Eso nos hace dar cuenta cuando estamos en ese término bajo la gracia del Señor, cuando estamos convencidos. Pero también nos lleva a testificar de forma continua y en todo lugar, ante cualquier persona, de la bondad de Dios, en todo tiempo. Esto nos debería de llevar, nos lleva, es que no nos debería, nos lleva. Si somos salvos y estamos alcanzados por su gracia, lo menos que vamos a hacer es eso, testificar de la grandeza y de la misericordia de nuestro Señor. Tenemos que estar seguros también de ese favor futuro que Dios nos concede, pero debemos ser más sensibles también a la conciencia en Él. Es decir, que lo que hacemos tenemos que estar conscientes de que lo hacemos por Él
y para Él. Y no nos quedamos con nada nosotros. O sea, yo no merezco nada. Toda la gloria es del Señor. Todo lo que hago es para glorificar a mi Dios. Y todo lo que digo es para engrandecer a mi Dios. Debemos de confiar en la mano purificadora de Dios como una señal de su bondad. Es decir, debemos de tener en cuenta que Dios nos va limpiando día a día, siempre y cuando nosotros estamos en esa condición de obedecerle y de agradarle a Él. Y estamos conscientes de su gran bondad. Más adelante dice el texto, dice, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿verdad? Eso es lo que leímos. Esta entrada a esa gracia firme de la que está hablando Pablo es únicamente por fe, por medio de Jesús. Nada por nuestra fuerza, nada que porque yo levanté la mano. Si han escuchado el término, de hecho, creo de alguna manera lo hemos mencionado, que decimos, cuando yo acepté a Jesús, cuando yo acepté a Cristo. No, es que Él fue el que me aceptó a mí. ¿Sí? Entonces, fue por medio de Jesús y solamente por fe. Es como esa inyección que te va a quitar la tos, ¿verdad? Tú tienes tos. Llamémosle al pecado tos. Y tú tienes esa tos y te van a dar una inyección y es el único medio para quitarte esa tos. Entonces, hay una jeringa con una aguja de este tamaño, ¿verdad? Y te lo van a poner y dicen, ¡ay, me va a ir! ¿Pero qué sucede? La jeringa, la aguja, es únicamente el medio que trae un líquido que te va a quitar la tos. Entonces, ¿qué es la fe? Es esa jeringa. La jeringa es el medio que trae la palabra de Dios, en este caso la medicina, que te va a curar de la tos, que te va a curar del pecado, que te libra del pecado. ¿Sí? Entonces, no es la jeringa, no es la fe, pero es el medio, es como el transporte, vaya pues, digámoslo así, que te lleva a curarte. Hablando del término de la medicina, la jeringa. La entrada no solamente es una gracia firme a esos atrios del cielo de Dios, que estaremos en su presencia, es una bendición que va más allá de una paz para con Dios. Dice que eso es lo que dice el versículo, ¿verdad? Que dice que tenemos paz para con Dios. Es que uno puede reconciliarse con el Señor Jesús, pero a la misma vez puede no ser llevado ante su presencia. Así como lo oímos. No necesariamente quiere decir que porque yo ahora me considero cristiano, voy a estar en la presencia del Señor. Porque no se trata de lo que yo considero, sino de lo que el Señor ha dispuesto. Eso es bien importante que debemos de tomar en cuenta. Porque no se trata de lo que yo creo, no se trata de lo que yo concibo. Pero si es una convicción que viene de parte de Dios por medio de su Espíritu, gloria a Dios. Sí vamos entendiendo esto, porque no es como yo lo creo, sino como Dios me lo está diciendo. Lo creo porque como Dios me lo está diciendo, es su palabra y su Espíritu. ¿Sí? Acordémonos que la palabra de Dios y su Espíritu van de la mano, nunca separados, porque el Espíritu nos recuerda lo que ya el Señor ha dispuesto en su palabra. Un comentarista, Leon Morris, acerca de la palabra esta entrada, dice que la idea es la de una introducción a la sala de audiencia de un monarca. ¿Sí? Es como decir, ven esos protocolos que hay como cuando van a visitar al presidente, ¿verdad? Al presidente de la república de cualquier país. Y entonces te llevan y tú llegas a la sala, al lobby, ¿verdad? Y luego dices, no, pues la sala del presidente está allá. Y no así, pues voy para allá. No, ¿verdad? Hay un protocolo, hay alguien que te guía y te dice, yo te puedo llevar. Si yo no te llevo, no entras ahí. No entras ahí. Entonces es eso mismo. Es nuestro Señor Jesucristo es el que lleva ese protocolo y dice, yo te llevo delante de mi Padre. Y es Jesucristo quien nos guía
a la presencia del Señor. Entonces, no es por nuestras fuerzas, sino que necesitamos que alguien nos introduzca. ¿Quién es ese alguien? Cristo. Tenemos entrada, dice. ¿Verdad? Tenemos entrada. Aquí estamos hablando otra vez del tiempo perfecto del verbo. Tenemos entrada. Aquí no está diciendo que y vamos a tener, o tendremos, o tendríamos. O sea, que tendré. No. Tendremos. Tenemos. Es decir, ya tenemos entrado. Esa es una posesión permanente que debemos de considerar, de que la palabra de Dios dice, tenemos entrada. Ya tenemos entrada. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Porque ya tenemos entrada al trono de la gracia y podemos estar delante de la presencia del Señor, gracias a la obra que Cristo hizo por nosotros. Justificados, pues, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe, por nuestro Señor Jesucristo. Esto debemos de darnos cuenta que nuestra posición está basada en la gracia, ¿sí? Podemos estar firmes, tener paz, porque sabemos que nuestra posesión o nuestra entrada a esa es una posesión permanente. No va a ser quitada, ni en tiempo futuro, ni en tiempo presente, no va a ser quitada. Tenemos entrada. Es esa entrada a Dios, o a esa introducción, como acabo de decir, a la presencia de Dios, a la presencia divina, la debemos de considerar como un privilegio permanente, un privilegio duradero, un privilegio que no se acaba. No es que somos llevados, por decir así, como que si fuésemos llevados a Dios como para una entrevista y ya te presentaste y ya, Señor, pues yo pues aquí estoy obedeciéndote y ya. No, es para poder estar en su presencia y gozarnos en su presencia. Ese es el punto, es el poder estar contemplando su rostro de día y de noche y caminar en esa luz bajo su semblante. Es decir, estar constantemente en la presencia de Dios. Dice también el verso, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, dice, ¿verdad? Aquí estamos viendo que, como una conclusión de esa lógica de que esa paz, esa firmeza en gracia, que es en gracia. Cuando nos relacionamos con Dios al principio de las obras, cualquier regocijo es presuntuoso. ¿Sí se entiende esa palabra? Es decir, que se cree, ¿no? Cualquier gloria imaginada que va hacia nosotros, y no a Dios. Es decir, cuando decimos nos gloriamos, ese término lo que está diciendo es que me jacto, pues vaya, me jacto. Nos jactamos, dice Pablo. Pero fíjese lo que está diciendo. Nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Cuando decimos nos gloriamos, estamos básicamente diciendo nos jactamos. De esto nos jactamos. Pablo está diciendo nos gloriamos. Tengo esa confianza triunfante, esa confianza alegre de que pues, me jacto de esto. Pero no me estoy jactando de mis fuerzas, sino que de la gloria de Dios, perdón. Esa esperanza nunca está implicando así como que, porque pues, hay que tener esperanza, porque a ver si deja de llover, ¿verdad? Tengamos la esperanza de que deje de llover. No está hablando de esa incertidumbre. Pablo no está diciendo eso, sino que es como una certeza feliz que siente Pablo y que por eso se gloría en la gloria de Dios, en la esperanza. Versos del 3 al 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Aquí vemos también que esa promesa de gloria no solamente es cuando estemos en la presencia del Señor, está hablando también para el tiempo presente, está hablando ya del tiempo presente, porque dice que nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos, versos 3 y 4, dice, porque
5, ¿verdad? 5:4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿sí ve? Nos estamos gloriando también en las tribulaciones. Lo que nos está pasando en este momento. Las tribulaciones son siempre en presente, lo que nos pasa. Pero dice también, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es lo que dice, ¿verdad? Pablo está anticipando básicamente aquí, como decir que si alguien podría decir, como si estuviera haciendo unos castillos en el aire. Espérate, es que la gloria de Dios como si solo se aplica en los buenos momentos. Pero Pablo está diciendo, no, no. Es que también sé que tenemos problemas en este tiempo. Ya, ahora, ¿qué mejor ejemplo ha dado? Después de nuestro Jesucristo y el sufrimiento, un hombre, quien ha dado mejor ejemplo de los sufrimientos y las tribulaciones ha sido Pablo. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros? Que nosotros también no vamos a pasar tribulaciones. Pero Pablo dice, también nos gloriamos en ellas. Es decir, también nos jactamos de eso. ¿Por qué? Y empieza a dar una lista del por qué se gloria en todo eso. Aquí el término es bien fuerte, nos gloriamos en tribulaciones. Aquí no estamos hablando de, ay, se me rompió el celular, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Se me acabó el wifi, ¿verdad? Se me cayó el Netflix. No está hablando de cosas comunes y sin sentido. No, que no son malas, pues, es diversión y son herramientas. Pero estamos hablando de tribulaciones, de sufrimientos reales, situaciones meramente duras. Bueno, Pablo dio el mejor ejemplo, dije, ¿verdad? Dice él, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos en las tribulaciones. Está diciendo, básicamente está diciendo que son presiones las que estaba viviendo. ¿Por qué razón se gloria en esto? Porque esas se vuelven ocasiones para producir paciencia. Es decir, el poder perseverar. ¿Sí? Él está literalmente diciendo que se gloria, se jacta de las presiones que está sufriendo, porque eso le sirve de ocasión para poder perseverar. ¿Qué hule? Es como aquel que pasa a correr o el que hace ejercicio. No me lo va a negar. Que él tiene que sentir la presión para poder sentir que está perseverando. De lo contrario, no se va a dar cuenta y no va a darse cuenta que está haciendo músculo o que está sintiendo mayor resistencia en el aire, en sus piernas. Tiene que haber presión. Los soldados, ¿verdad? Los soldados van a la guerra. Los marinos van al mar. Y no, pues ¿cómo? ¿Cuándo van a ser marinos si no van al mar? ¿Cuándo van a ser soldados si no van a una guerra? Para nosotros los cristianos también entonces la tribulación debe ser y debemos de tomarla como tal. Es únicamente parte de nuestra vida. Sí o sí. Las tribulaciones son parte de nuestra vida. Nosotros no debemos de esperar una vida libre de tribulaciones. Le digo por qué. Porque Dios usa las tribulaciones de forma maravillosa en nuestra vida. Para poder tener la convicción de lo que le estoy diciendo de esto, porque la tengo la convicción de que las tribulaciones sirven porque Dios las usa para nuestro bien. Nos tienen que pasar cosas en nuestra vida para darnos cuenta de que yo no soy capaz y es Dios quien está en control de mi vida. Si no me pasan cosas, no me doy cuenta y me creo y no, todavía la hago y puedo pero el Señor te dice, aquí te va, porque estás confiando más en tus fuerzas, estás confiando más en ti y yo, como soy, dice la palabra de Dios que Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Y que da azote al que toma por hijo. Gracias, mi Dios. Gracias al Señor por los azotes. Gracias a Dios por las tribulaciones. Gracias a Dios por los problemas. Porque de esto me muestra de que soy su hijo y me está haciendo corrección para mi bien.
porque todas las cosas son para bien para aquellos que amamos al Señor, a los que hemos sido llamados de antemano para que andemos en las obras que Él preparó de antemano, ¿verdad? Que Él ya tiene todo preparado. Él es el que sabe, nosotros no. Además de esto, Dios sabe cuánta tribulación vamos a soportar, cuánto vamos a sufrir. Él nos mide, Él es perfecto en las cuentas. Nos mide cuidadosamente cuánto podemos aguantar y hasta dónde podemos aguantar. Además de esto, yo les debo decir que hay personas que no son cristianas, que también sufren tribulaciones, ¿verdad? Ajá. Bueno, y entonces dices tú, bueno, ¿y quién te dice entonces que los cristianos no debemos de sufrir tribulaciones? También debemos de sufrir tribulaciones. Mira, yo he escuchado personas, incluso pastores, que dicen, no, mira, no le pidas paciencia al Señor, porque cuando tú le pides paciencia te va a mandar problemas. ¿Verdad? De hecho, yo usaba esos términos. No, en oración no le pidas paciencia al Señor, porque te va a poner en situaciones difíciles para que desarrolles la paciencia. Y así es, Pablo lo acaba de afirmar ahorita, lo acabamos de leer. Pero, pues es que si esa es la manera de que podemos nosotros producir paciencia o que podemos ser perseverantes, más bien digámosle al Señor, adelante mi Dios, adelante Señor, dale con la tribulación, porque yo necesito desarrollar paciencia. La tribulación genera paciencia, como decía el apóstol. Mira, de forma natural no es así. Sabemos que no es así, de forma natural no es así. La tribulación genera impaciencia. Cada vez que hay un problema, no, hombre, te empiezas a angustiar. La impaciencia produce o pierde el fruto de la experiencia que tenemos con el Señor y se va agotando, se va volviendo en desesperanza. ¿Para qué le sigo? No, ¿y cómo? ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Si no, pues preguntémosle a unas personas que tienen a sus familiares en el hospital. Aquellos que han enterrado a un ser querido, a un hijo. Aquellos que han perdido su trabajo. Aquellos que tienen serias y grandes dificultades. En lugar de sentir fuerzas, ellos van a sentirse irritados. Se van a rebelar contra Dios, se van a cuestionar, a decir, ay, ¿y por qué? Hay irritabilidad, hay incredulidad en ellos. Todo tipo de males. Pero qué diferente y qué maravillosamente alteración podemos tener nosotros que confiamos en Cristo. ¿Sí o no? Cuando somos guiados por su Espíritu, entonces hay un gozo en nosotros, porque nuestra confianza está en el Señor. Caminamos por fe, no por vista. Eso es lo que la palabra nos enseña, ¿cierto? La paciencia produce prueba, la prueba produce esperanza, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo. Es esa cadenita de oro que debería de tener la madurez o el crecimiento cristiano, en la vida cristiana. Es una virtud que se va edificando sobre otra a medida que vamos creciendo en ese patrón que ya estableció nuestro Señor Jesús. Ese es un patrón que Dios ha establecido. Es que eso de decir, no, es que lo que yo mejor no le pido al Señor, pero mira, es como Dios lo ha diseñado. Muchos queremos desarrollar una esperanza en nuestro corazón, pero no queremos desarrollar paciencia. ¿Pero qué dice Pablo? Que por medio de la tribulación, la paciencia, la esperanza, ¿sí? Va en un orden y ese es el patrón que Dios ha diseñado. ¿Yo qué desearía tener? No, pues Señor, mientras duermo, lléname de paciencia y de esperanza, Señor. Y en la mañana yo voy a estar fortalecido. Oh, pero Dios no trabaja así. Dice la palabra, aquí lo acabamos de leer, tribulación, paciencia, esperanza. La evidencia para la esperanza es ese amor de Dios en nuestros corazones ahora mismo.
Esto da evidencia por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos de entender que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas hoy, ya en este momento, en la actualidad. Dice el verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya nos fue dado. El Espíritu Santo ya nos fue dado. La esperanza no avergüenza. Esa esperanza que es edificada en nosotros por medio de la tribulación, no es una esperanza que avergüenza. Debemos de entenderlo y vivirlo de forma tal de que Dios es quien produce en nosotros todos esos efectos. Tenemos la seguridad de esto porque Dios ha mostrado su intención de completar su obra en nosotros. Y lo demuestra porque dice, el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios derramado en nosotros. Todos debemos de tener alguna experiencia de esto. Todos debemos de tener o deberíamos de tener un conocimiento profundo del amor de Dios por nosotros. Todos lo hemos experimentado. Todos lo deberíamos haber experimentado. Aquí Pablo está destruyendo todo argumento, ¿verdad? Y no estoy diciendo de que el libro de Romanos no tiene emociones y que no, que está diciendo la ley y que está atacando y que pues confía en el Señor y porque solo en Cristo. Hay pasión aquí por el Señor. Pero Pablo lo que está mostrando es que, y está enseñando es que tengamos esos pensamientos correctos sobre Dios, pero que también tengamos esa experiencia correcta con el Señor. Ese amor de Dios ya derramado en nuestros corazones. Es ese amor derramado, óigalo bien, derramado. No es a gotas, no es con gotero. Algunas veces, algunos cristianos pensamos que Dios nos va dando amor así como que, plic, 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 con un goterito. Dice que su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y dice que el Espíritu Santo nos fue dado, dice la palabra. Y es así como se comunica el amor de Dios, a través de su Espíritu Santo. Entonces, el entendimiento, el conocimiento de su palabra va ligado con el amor derramado de Dios en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Y entonces el entendimiento llega el razonamiento, pero también la experiencia vivida de que vivimos porque Dios nos ama y Dios nos ve con agrado. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados en Cristo Jesús. Todo que es cristiano, todo el que es cristiano tiene el Espíritu Santo. Esto lo sabemos todo. Es lo que dice Romanos 8, lo vamos a ver más adelante. Dice, más vosotros, Romanos 8:9 dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero vea lo que dice acá. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese sí es condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y continúa y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, la misma palabra lo dice, ¿verdad? No tengo mucho que explicar aquí. Si nosotros no vivimos en la carne, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si no lo tiene, perdón, si dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y esto nos pone a pensar a nosotros. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy obrando? ¿Cómo me estoy comportando en esta vida
¿Cómo estoy dando testimonio? Ya lo acabo de decir, que debemos de dar testimonio en todo momento, en todo lugar, a cualquier persona, en cualquier circunstancia, de lo que Dios ha hecho, no solamente en mi vida, sino que de lo que Dios hace en aquel vil y despreciable pecador que era yo, y Él me ha rescatado. Y ahora me ve justo, me ve libre de culpas, me ve limpio por medio de mi Señor Jesucristo. No todos los cristianos viven en la plenitud del Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18. Que él dice, estaba diciendo a los Efesios, no se embriaguen con vino en cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Hay una amonestación de parte de Pablo ahí. Y no todos los cristianos caminan en el Espíritu Santo, como vemos en Romanos 8, 4 y 5. Lo voy a leer. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿qué sucedía ahí? Pablo está diciendo, y lo vamos a ver más adelante, que de repente hay unas desviaditas por ahí, ¿verdad? Hay unas patojeaditas y que, espérame, no todos andamos en el Espíritu de repente. Y entonces esa es la necesidad imperativa de que Dios gobierne nuestra vida en todo momento. Esa es la importancia de congregarnos constantemente. Pero no solo congregarme de que ya llegué, ya me voy. Estamos hablando de que participemos, que nuestra vida, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? Que me llene el tanque. No has entendido. Venimos a adorar a Dios, venimos a glorificar su nombre. Todo lo que hacemos se trata de Él. Desde que saludamos, desde que cantamos, desde que levantamos nuestras manos, desde que oramos, escuchamos la palabra, todo se trata de Cristo y para Cristo. Se trata de Él. Que yo soy alcanzado por su misericordia, esa es otra historia. Esa es ganancia para nosotros. Entonces, la importancia de mantenernos firmes y constantes. No solamente en las reuniones de la iglesia, sino en nuestro diario vivir, en nuestra lectura cotidiana, diaria, en nuestros devocionales, por las mañanas, la tarde, a la hora que lo hagas, a la hora que leas tu versículo. Que no tienes que leer todo un capítulo, no tienes que leer todo un libro, pero que la palabra de Dios la busques. No que busques el reel ahí en el Facebook, ahí en el... No. Que tú busques la palabra de Dios y tengas un tiempo dedicado con el Señor. A eso se está refiriendo. A eso me estoy refiriendo. Aquí vamos a ver una descripción del amor de Dios hacia nosotros. Los versos 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quiénes? Por los impíos. Ahí cabemos todos, ¿verdad? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. O sea, pero fíjate, todos podrían morir por un bueno, por el justo y todo, la harían todavía. Pueden hacerlo. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice, cuando aún éramos débiles, dice. Pablo aquí está describiendo esa grandeza del amor de Dios. Ese amor dado a los que no lo merecen. No merecen el amor de Dios. Dice que a los que son débiles, a los impíos, a los pecadores. Eso es lo que dijo Pablo. Enfatiza el hecho de que las razones del amor de Dios se encuentran en Él, no en nosotros. ¿Sí te das cuenta? ¿Te das cuenta que nosotros no nos merecemos? No se trata de nosotros, se trata de lo que Él es, el amor que Él es. No es que tenga amor, Él es amor. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son esos impíos, esos malvados por los cuales el Señor Jesucristo murió? Ya vimos nosotros adelantados los primeros capítulos donde los 4 capítulos, los primeros 2 capítulos y medio más o menos está hablando mucho sobre esto, diciéndonos que, hablando de los pecadores y que ahí entramos todos nosotros, ¿cierto? Todos nosotros somos esas personas. Ya lo estudiamos.
Pero dice también que Cristo a su tiempo murió por los impíos. Dios envió a su Hijo en el tiempo apropiado. Dice que a su tiempo. Para algunos en esos tiempos parecía como si llegó tarde, como si el Mesías se había tardado, ¿verdad? Lo hemos estudiado en algunas ocasiones. Pero Dios es perfecto. Dios nunca se atrasa. Dios lo hizo en el tiempo perfecto. Estamos hablando de que lo hizo cuando ya el tiempo histórico, la economía, la lingüística que había, ya los lenguajes que se hablaban ya eran suficientes. El área donde se vivía, ¿verdad? Esa geografía que había ya pues establecida, todo el tiempo de Dios, en su tiempo, a su tiempo. Eso también nos da el significado y la claridad de que Jesús murió a su tiempo por nosotros. Pero fíjate que dice que Él murió cuando aún éramos pecadores. Estamos hablando de que Él murió cuando éramos pecadores, esa necesidad, éramos pecadores con una necesidad de un Salvador. Necesitábamos que un Salvador nos librara. Su tiempo fue justo para nosotros. Él murió en su tiempo perfecto. Cristo murió por los impíos. Aquí estamos hablando de lo que ya se dijo en el capítulo 3, verso 25, esa palabra que aparece en ese versículo que habla de la propiciación, ¿verdad? Aquí vuelve a tocar el punto, es decir, Cristo murió por los impíos, está hablando de lo mismo. Cristo puso su vida en lugar de los impíos. Esta palabra que no la sé ni mencionar, Hooper creo que significa por el bien de, es como por en lugar de, en el nombre de. Entonces, vemos por ejemplo en Juan 11:50 que él dice esa parte, dice, ni penséis que nos conviene que un hombre muera, ahí está esa palabra, muera por el pueblo, o sea, en lugar de, en nombre de, por el bien de, se debe traducir para que lo entendamos mejor, como en Gálatas 3:13 que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esa palabra por, como si dijera, en lugar de, en nombre de, en beneficio o por el bien de nosotros, hechos maldición, nosotros maldición, nosotros hechos la maldición. Es para que entendamos que esa palabra, esa sustitución por el bien. Por lo tanto, para decir de forma genuina que Jesucristo murió por mí, también debo decir de que pues yo no tengo las fuerzas para rescatarme a mí mismo. Si Cristo fue el que murió por mí, yo no tengo capacidad para salvarme a mí mismo. Soy impío, soy un pecador. Jesús murió para salvarme a mí, para transformarme a mí, a todos nosotros los pecadores. Alguien dice, o podría decir, no, pero para mí, yo soy el peor del mundo, yo soy lo peor, ¿no? Usted, hermano, usted, Señor, pero yo, ahí sí. Mira, Cristo murió por los peores. Cristo murió por lo peor. Alguien podría decir, no, yo no tengo ni siquiera el poder para mejorar, o sea, no tengo forma de cómo mejorar. Cristo murió por aquellos que estaban sin fuerzas. Alguien podría decir, no, hombre, mira, mi caso, o sea, mi situación me condena por sí misma. Es que Cristo murió por los que estaban legalmente condenados. Podría decir, no, pues es que yo no, ¿qué esperanza tengo? No, no tengo ninguna esperanza. Cristo murió por los que no tienen esperanza. Él es la esperanza. Él es la esperanza de todo aquel que no tiene esperanza. Él es el Salvador. No solo los que están así de medio perdidos, ¿verdad? Parcialmente perdidos, no, por los que están totalmente perdidos. Y dice el verso que continúa, apenas morirá alguno por un justo, hablando entre nosotros, ¿verdad? El amor de Dios es un amor que va más allá del amor humano.
Porque él dice, apenas morirá alguno por un justo. Pablo dice, apenas morirá alguno por un justo. Un buen hombre podría morir por otro noble, por otra persona buena, por un justo, por un bueno. Pero Jesucristo murió por los malos, por los injustos. ¿Mm? Dice, mas Dios muestra su amor. ¿Cómo nos muestra? La muerte del Hijo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre. Mira, fue más difícil para Dios enviar a su único Hijo, porque Dios, el Padre, estaba con Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Es decir, es como si Dios mismo, Jesucristo es Dios, ¿no? Entonces, Dios Padre envía a su Hijo, pero a la vez no es que mandó a su Hijo y ahí pues sin hacer nada y que pague Él por las cuentas. No, Él está saldando la cuenta, porque Cristo es Dios. No lo entiendo, créalo. Es como Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. Eso es lo que está haciendo Dios. La obra de Jesús en la cruz por nosotros es una prueba definitiva del amor de Dios por nosotros, por ti y por mí. Él puede dar pruebas adicionales, ¿verdad? Pero no puede dar pruebas más grandes. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí también podemos darnos cuenta que, como una prueba del odio del hombre, el odio que hay en el hombre, no puede derrotar la altura del amor de Dios. El amor de Dios es insuperable. La demostración de Dios no es tanto en que Jesucristo murió, sino por quién murió Jesús. Él murió por pecadores, por rebeldes contra Él. Vámonos casi por el final. El tiempo nos apremia. Versos del 9 al 11 dice, pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí vemos la salvación de la ira de Dios. Que Dios nos salva de su ira. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí lo ven? Aquí estamos hablando de que no somos salvos del pecado y de la maldad y del diablo que me acosa. Qué cosa más maravillosa que ser salvos de la ira misma de Dios. El fuego que consume. El que no tiene derrote. ¿Quién puede derrotar al Dios Todopoderoso? Y de su ira nos libra. Dios quiere que lo miremos de una forma bien simple y bien y clara por medio de Pablo. Dice, pues mucho más es el amor, la bondad de Dios dada a nosotros. Y mucho más, decía, podemos tener confianza en Él. Porque somos salvos de la ira. ¿La ira de quién? Ya le dije, ¿verdad? La ira justa de Dios. Es ese enojo justo. Sí. Vamos a ser salvos de este mundo, por supuesto. Vamos a ser salvos de este mundo, de la carne, del diablo, como lo dije. Pero más que todo, debemos ser rescatados de la ira de Dios. O vamos a ser rescatados de la ira de Dios. Ese es el mayor entendimiento que debemos de tener. Y nuestra mayor gratitud que debemos demostrar a nuestro Dios. Porque Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, a ver, si siendo enemigos, fíjate, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, es que Dios, es bien dramático el ver eso. Es decir, que siendo enemigos fuimos reconciliados. ¿Cuánto más siendo amigos de Dios cuando el Señor nos rescató y hacemos su santa voluntad? Y lo reconocemos como lo que es, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro todo. Piensa en esas bendiciones que disfrutaremos una vez y por todas
Una vez que hayamos sido reconciliados con Dios. Mucho más, dice Pablo. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa reconciliación no solamente es como de utilidad para cuando morimos. Esa reconciliación también toca nuestra vida en este momento, ahora. Dios ha terminado para siempre con los creyentes sobre la base de esa ira, ¿ya? Él nos puede castigar como un padre amoroso, pero no como un castigo por los pecados, que ya nos perdonó los pecados. Dios permite la disciplina, de hecho nos disciplina, pero esa disciplina es para corregirnos, es ese amor que nos atrae hacia Él y nos guía hacia Él. Entonces, vamos a parar hasta aquí porque ya lo que sigue serían los versos del 12 en adelante, pero quiero que quedemos con ese pensamiento. La mayor grandeza del Señor es que nos ha librado y nos libra de su ira. Hemos sido reconciliados con Él aún siendo enemigos. Y hemos sido rescatados no porque éramos de linda carita, sino porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Oremos, hermanos. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, mi Dios, pues tú nos has dado tu palabra y el entendimiento de poder razonar, mi Dios, que tú eres perfecto. Sabemos que nos amas, que nos mides de forma clara y cuidadosamente por medio de cada prueba que presentas en nuestra vida y que tienen un propósito que has de cumplir con ese infinito amor que nos das, esas tribulaciones que nos presentas, Señor, que son para purificarnos. Señor, sabemos y queremos no buscar esas tribulaciones, queremos no buscar esos problemas, pero Señor, no las despreciamos. No las despreciamos porque por medio de ellas nos estás produciendo la paciencia y esa paciencia nos produce la esperanza, Señor. Confiamos en que tú lo permites, Señor, con un propósito que has de cumplir. Y que eso me indica a mí también de que somos tus hijos, Señor. Gracias, Dios mío bendito, por ese amor que tú nos das, que debe ser como esa luz en el ojo ciego, que cuando llega a abrirla podemos verla con claridad y podemos disfrutarla de manera tal que podemos ver tu grandeza y tu poder. Que por medio de tu Espíritu nos das, Señor, en cada día ese amor, Señor, que derrama sobre nosotros, en nuestros corazones. Sabemos que Cristo murió por esos impíos, del cual yo era el primero, Señor, el mayor pecador, pero tú nos rescataste, mi Dios, y nos diste vida juntamente con Él. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad de haber aprendido de tu palabra, de haber estudiado un poco, Señor. Si nos hemos quedado cortos, Señor, sea tu Espíritu dándonos guía y el deseo de seguir aprendiendo más de tu palabra, de buscarte a ti, mi Dios, buscar tu rostro. No solamente que seamos esos hombres reconciliados, te hace a ti, Señor, glorioso, sino tú eres glorioso, mi Dios, y no por lo que nosotros decimos, Señor. Pero que nuestra confianza, Señor, nos lleva a que seremos rescatados de esa ira, Señor, de esa ira divina y justa, y que estaremos, Señor, en tu presencia. Confiamos, Señor, de forma triunfante en nuestro corazón, sabiendo, Señor, que esa esperanza, Señor, nos produce un gozo, ese gozo que solamente viene de ti. A ti la gloria, Señor, a ti el reconocimiento y nuestro agradecimiento. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, guíanos, mi Dios, en todo momento, y que podamos ser, Señor, esa luz en medio de la oscuridad, en este mundo perdido que tanto necesita de ti. Bendito seas, mi Señor Jesús, por siempre y para siempre eres nuestro Dios. Amén, amén. Muchas gracias, mis hermanos, a todos. Nos vemos el viernes en la oración, que será presencial en la iglesia pequeña. Bendiciones.